¿Qué tal? Muy buenos días, miércoles 11 de agosto del año 2021. Un gusto que usted nos esté acompañando aquí en su programa Enfoque. Y para continuar esta semana, nosotros tenemos a un invitado muy especial y que yo se los dije que nuevamente los íbamos a tener por el tema pero tan importante que es. Y es que ahora en el estudio tenemos nada más y nada menos que al doctor David Monterrosa, quien es médico investigador de COVID-19. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Le dije que lo íbamos a tener nuevamente. Gracias y pues acá siempre atentos a colaborar para la audiencia, para dar la información más fidedigna que podamos y poder alertar también a que estemos prevenidos. Eso es lo importante. No damos información para que estemos asustados, porque el miedo paraliza y el miedo mata. Así es que mejor tomemos las medidas del caso y pongamos cuidado que esta enfermedad no se ha ido, sigue ahí. Desde luego, doctor. Y precisamente nosotros vamos a comenzar con la primera pregunta, y es que la gente también quiere saber, al final, si ha habido un repunte de casos, ha sido por el periodo vacacional. ¿Qué es lo que se ha visto ya una vez transcurridas las vacaciones? Podemos atribuir los repuntes de casos a varios factores. Uno de ellos, podríamos decir que las aglomeraciones, repetimos, las fiestas del año pasado, las elecciones, la final de fútbol. Sin embargo, no vimos el ascenso de casos. Hoy que no tenemos ninguno de esos eventos, tuvimos el ascenso de casos. Casualmente, un año después del pico más alto de la pandemia, 2020-2021. Lo que sí te puedo decir es que en epidemiología o en este tipo de enfermedades, las tendencias no tienen que ver muchas veces con el comportamiento de las masas, el comportamiento del país, sino que el virus tiene como un desarrollo, un avance natural, y le importa poco las medidas o las no medidas. Las medidas son para cuidar al individuo, pero el desarrollo del virus se va a dar sí o sí. Eso así lo hemos visto. El caso que planteaba en el programa anterior es que Nicaragua, por ejemplo, no tomó las medidas que nosotros tomamos en marzo de 2020. Sí, ellos tenían algunos casos que no lo reportaban como COVID, sino como neumonía típica, y sin embargo, al final el número de casos fue similar al nuestro. En el verano, ahorita estamos en el verano en el hemisferio norte, siempre hay un repunte de casos, tanto de influenza como de SARS, y ahora con SARS-CoV-2 o el virus del COVID. Y como tenemos, el mundo es un lugar ya pequeño, ¿no? Es por los viajes internacionales, los vuelos, las variantes, y el virus viaja a todos lados. Y aunque pues teníamos el aeropuerto cerrado el año pasado, ¿te acuerdas? Y parecía hermético el cierre, el virus de todas maneras entró. Y entró en la secuencia en la que venía avanzando para América, si recuerdan. Sí. Parece que entró ralentizado, o sea, lento, y que no afectó mucho. Pero al final el pico de junio, julio y agosto del año pasado fue similar en todos los países al nuestro, que tomamos ciertas medidas. No estoy en contra de las medidas, lo que estoy diciendo es que las medidas protegen al individuo, pero el virus se va a desarrollar porque hace lo que le da la gana, en otras palabras. Doctor, también aparte del incremento de contagios, hay gente que también se está preguntando, pero si hasta ahorita nosotros veníamos teniendo una tasa de mortalidad casi que fija, veíamos todos los días como que 5 o 6 casos, 3, entonces, pero ya de repente vemos un ascenso significativo en la tasa de mortalidad. A ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí también? ¿O es que en los hospitales se dejaron de tomar esas medidas? Efectivamente, la tasa de mortalidad de esta semana de agosto es más alta que la tasa de mortalidad de agosto 2020. Las semanas epidemiológicas también se comparan de año con año. ¿Cómo se comporta una enfermedad? Ejemplo, el dengue. Ya sabes el dengue cuando empieza a subir, cómo se comporta en cada semana, pero nosotros hemos tenido más mortalidad en este segundo año del COVID que en el primero, en las semanas correspondientes a. ¿Qué es lo que sucede? Varios factores. Número uno, estamos teniendo mutaciones del virus
o lo que llamamos variantes o cepas. Número 2, creo que no hemos aprendido, miren las imágenes hospitalarias, no hemos aprendido y seguimos consultando tarde, y a nivel hospitalario el manejo sigue siendo, entiendo yo, te lo puedo decir, un tanto deficiente. Te lo explico por qué. Porque la mortalidad está bien relacionada a la edad, es cierto, pero hemos tenido pacientes más jóvenes ingresados y sin embargo ya hay mortalidad en grupos etarios de 40-50, de 30-40. La mortalidad también es directamente proporcional en COVID a la intubación. Es decir, mira, un paciente que es intubado, que recibe ventilación mecánica, en el 99 para darte una cifra, 99, casi el 100% van a morir. Lo damos por muerto, una vez intubado lo podemos dar por muerto. De 100 o de 200, tal vez uno, para ponerte una cifra más buena, pero lo hemos vivido. Y esto que estoy hablando es porque lo hemos vivido. Hemos tenido casos en la familia, se hicieron escritos para que pasara lo que pasara a este paciente en el hospital militar, no se le intubara y sobrevivió. Los pacientes alrededor de él, más jóvenes, con menos riesgos, no hipertensos, que fueron intubados, murieron. Como que si para tener la cama, bueno, hay que intubar a este, ya pasó mucho, no se recupera, va a quedar con secuelas, porque el COVID sigue dando secuelas terribles. Creo que no hemos aprendido de la enfermedad. Se pregunta por qué ya no tenemos y pedimos plasma convaleciente. ¿Se acuerdan que el año pasado pedíamos plasma? Es porque ya no se pide. Una de las razones es que se vio que no es tan efectivo. Pero, por ejemplo, el tocilizumab, el remdesivir, medicamentos, la dexametasona, la ivermectina, bueno, que quitemos la hidroxicloroquina, y otros medicamentos como ese que quedaron descartados. Algunos de estos medicamentos han tenido un sube y baja en su uso y hay indicaciones precisas. Entonces creo que no hemos aprendido todavía a tratar la enfermedad y la hemos subestimado. Muchas personas la han subestimado y siguen haciendo las cosas, exponiéndose al concepto de carga viral. Recibes carga viral, pues te vas a complicar. Si te complicas, vas al hospital. Si ahí no te pueden atender de manera correcta o llegaste tarde y te van a intubar, vas a morir. Eso es una cadena de secuencia, o una secuencia, lógica que lleva a la muerte. Ahora también, doctor, me pregunto si en este caso muchas personas, como ya vamos para 2 años que esto inició, sí. Muchas personas tal vez también le están perdiendo el miedo al COVID, y usted puede ver que en algunos lugares, claro. Ok, antes como usted llegaba, lo rociaban absolutamente todo, y ahora como que, bueno, se toma la temperatura y llega el botecito, o caso contrario, solo se toma la temperatura y ya no hay gel, o solo hay gel, pero o ya no hay alguien ahí esperándolo en el lugar a donde vaya, en la empresa donde usted va, y usted simplemente entra y las medidas de seguridad ya se van quedando atrás. ¿Será también entonces que también los casos han incrementado porque la gente ya está cansada del mismo miedo y ve que, bueno, no me voy a morir? ¿Te acuerdas en el supermercado? Era la fila, estaba limitada la cantidad de gente dentro del supermercado, se les tomaba a todos la temperatura, alcohol gel, y bueno, era un gran control en el supermercado. Bueno, en una municipalidad, camino a Suchitoto, habían puesto unas duchas que parecían de campos de concentración, y se manchaba toda la ropa y se arruinaba la ropa porque a alguien se le ocurrió que el cloro, que bañar con amonio cuaternario, lo cual no es eficiente. El lavado simple de manos con agua suficiente y jabón es útil, pero no hay agua, por ejemplo. Pero bueno, fíjate, te toman la temperatura en los bancos, te toman la temperatura, por ejemplo, todavía en los supermercados. Pero yo he ido a la unidad de salud de mexicanos, a centros de vacunación, y he visto muchos centros de vacunación que son unidades de salud donde la gente entra y no le tomaron la temperatura. Yo 2 veces ya me puse la primera y la segunda dosis en una unidad de salud en mexicanos, y en ninguna de las 2 ocasiones me tomaron la temperatura. Nadie me hizo una evaluación, ni siquiera previa. Me preguntaron, ¿se siente bien? Sí.
Y hay gente que ha llegado a la vacuna con fiebre. Han llegado ya con un COVID inicial, reciben la dosis de la vacuna y lo que hacen es disparan el COVID. O sea, los criterios de vacunación también no se han cumplido. El salvadoreño tiene la tendencia de mentir o de ocultar o minimizar algunas cosas. Entonces, pero, ¿qué responsabilidad es si la autoridad correspondiente no te toma la temperatura en una unidad de salud? Y si te la toman en un banco. Bueno, para que veas una medida pues que está mal tomada, igual que el contagio por la red de transporte público. ¿Qué podemos hacer? Tomás medidas en un 90% de los casos o de los lugares y ubicaciones, pero luego las personas van, se juntan todos en una unidad de transporte donde un caso positivo que lleve la mascarilla vencida, ya húmeda, una mascarilla quirúrgica que ya no sirva porque la ha usado todo el día, un trabajador de construcción, y esta persona estornuda o tose, y las microgotas van a llegar a todo el bus. Tenés ahí 60, 70, 80 contagiados probables que van a llegar a 70 familias, multiplicarlo por 5. Una sola unidad de transporte. Entonces, si tomamos 20 medidas, pero el transporte sigue siendo lo que... Mira, las imágenes, este va vacío. Ayer vi una 44, una 30B y una 52. Hasta el cogote. Llenas, topadas. Entonces, tomas medidas acá y dejas eso. O la ley de reuniones públicas, etcétera, etcétera. Ayer los desmovilizados, o quienes eran los veteranos, tuvieron una marcha y era bastante gente. Entonces, creo que no estamos tomando verdaderas medidas para la prevención de la expansión del virus. Va a seguir haciendo lo que le da la gana, aunque las tomemos. Hay gente que menciona que si también se ha disparado los números de casos, dice, no, lo que pasa es que no están cerrando los centros comerciales, lo que pasa es que no están cerrando los estadios. Pues sí, pero no es que la mayor parte de la población esté interesada como que en ir a los estadios también, sí. Pero suena más lógico lo que usted nos está comentando. O sea, una persona, pues es más probable que para ir al mercado, para ir a cualquier lugar, siempre se vaya a movilizar en bus, a que vaya al estadio, y si estas sean como que se pongan como las principales razones por las cuales hay contagios. Entonces ahí entiendo que se tiene que, al menos el Ministerio de Salud y demás autoridades correspondientes tienen que tomar las medidas para reducir los contagios en los transportes públicos, ¿o no? Así es. Vaya, hay lugares donde se hace contención primaria. La contención primaria es que cuando se ve un caso, vamos a suponer que alguien reporta, y aquí la gente lo está haciendo muy bien al 132, reporta una persona que vive en Sacamil, que está contagiada, que está mal, tiene su fiebre, la prueba salió positiva. Entonces, ¿a dónde trabaja esta persona? ¿Con quién tuvo contacto en los 10 días previos? Entonces se hace una contención de la gente del trabajo, en la empresa, en qué unidad o ruta de transporte ocupa, qué número de unidad era. ¿Existe ese control? No. Entonces el virus, o sea, ¿por dónde anduvo esta persona? Y esto es desde el principio de la pandemia. Yo creo, doctor, que hemos retrocedido en ese caso también. Si usted se acuerda, al menos durante la cuarentena, que decía, sí, exacto, durante las medidas que se tuvieron, que cada persona debía ser sanitizada antes de subir, obviamente antes de subir al bus, que siempre tenía su alcohol gel, y eso se mantenía al menos para toda la ruta. Claro, y la temperatura también. Ya pero esto vemos que desapareció y tampoco hay sanciones. No hay sanciones, no hay contención primaria. Entonces vas a tener, si no tenés contención primaria, si no vas a ubicar al virus desde la comunidad, vas a tener llegando gente de la comunidad al hospital. Y repito, si llegas al hospital, recibes carga viral dentro del hospital, porque el hospital no fue diseñado para un hospital COVID. Las ventilaciones no son las adecuadas. El piso es blanco, las paredes, el techo es blanco con luces LED como esta que tengo acá. Un enfermo no descansa, pasa 4 o 5 días ingresado, no descansa, su sistema inmunológico se viene abajo, no duerme, hay ruido, el ruido
del ensordecedor, del CPAP, de las cánulas de alto flujo, el oxígeno. Es como que tú estuvieras en un taller donde cambian llantas, sí, y oyes el todo el tiempo. La gente no duerme. En determinado momento se deterioran, se vienen abajo en su sistema de defensa, también mentalmente esto te afecta, reciben más carga viral y se terminaron complicando donde deberían curarse, en el hospital. Eso es terrible, doctor. Bueno, vamos a continuar hablando sobre ese interesante tema y nosotros les recordamos que no se muevan de donde están porque vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Enfoque, donde estamos hablando con el doctor David Monterrosa sobre qué está pasando con el COVID-19. ¿Será que en El Salvador estamos tomando bien las medidas? ¿Será que ya se nos olvidó? ¿Se ha quitado el miedo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y para ese caso, pues ahora mi pregunta es, ya que se supone que las autoridades han tomado las medidas respectivas, pero los casos siguen incrementando, las muertes están aumentando. Entonces, el gobierno como tal se ha equivocado al tomar las medidas respectivas. O por ejemplo, algo que estábamos comentando, que era, bueno, por ejemplo, a los sitios arqueológicos se les han pedido de que las personas que lo visiten sean aquellas que ya cuentan con las 2 dosis. Pero vamos, no es que medio mundo pase metido en los sitios arqueológicos o en otros lugares donde han pedido estrictamente las 2 dosis. En los estadios yo lo puedo pasar, pero hay otros lugares que pasan más llenos, pero que no se les ha pedido las 2 dosis. ¿Qué está pasando con estas medidas? Bueno, hay centros comerciales, hay fiestas, hay bares, no te van a pedir ni 1 ni 2 dosis. En esta vacación hubo fiestas en Coatepeque, hubo fiestas en ciertos lugares, fiestas en todos lados. Creo que las medidas se tomaron bien al principio, algunas, pero por ejemplo mezclar la gente que venía de los vuelos fue una de las peores medidas. ¿Ya? Esa fue una de las peores. Ahora que se tiene todo el control, se hizo una ley respecto a las mítines, reuniones públicas de más de cierta cantidad de personas. Pero por ejemplo las iglesias, yo conozco iglesias que tienen 100, 200, 300, 400 miembros, están llegando, mantienen la distancia mientras están sentados, pero luego van a la cafetería. En los baños, o sea, las medidas no se están tomando. El lavado de manos, yo lo insisto, no se ha hablado de lavado de manos como importante y se ha enfatizado en la mascarilla. Está bien, pero el lavado de manos es bien importante. Hoy que se tiene todo el poder, digamos, legislativo, judicial, ejecutivo, todo, ya fiscal, policía, ejército, no vemos las medidas que antes decían que no las tomaban porque no tenían este mismo poder. Es que no se trata de tener o no tener el poder, sino que se vio que las medidas que se tomaron al principio fueron inútiles. Te repito, lo que hay que hacer es regular el transporte, no sé de qué manera, para eso están los expertos, poner a disponibilidad transporte extra para evitar ese contagio, tener en otros países, las personas no circulaban de un lado a otro. Al principio en la pandemia se tomó una decisión que de departamento a departamento no podía circular. No sé si se acuerdan cuando fue la restricción de la movilidad. Sin embargo, ahora circular de cualquier lado a cualquier lado, pero no hay un control de las personas, cómo circulan. Entonces el virus anda a través de las personas.
media vez la circulación sea la que tenemos, el virus va a estar ahí. Pero tampoco podemos restringir la movilidad, la circulación a la gente, porque afectamos la economía. Afectamos a este país que ya no aguanta en la parte económica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al presentarse un caso, al tener un caso positivo, vamos a hacer la labor que corresponde de salud pública primaria. Fíjate, la política de salud está enfocada, por ejemplo, en tener nuevos especialistas y en tener hospitales para especialidades. Cuando un país se supera en sus estándares de salud, no con especialistas, sino con salubristas, con gente que esté en el campo, con gente que vaya a las comunidades, con epidemiólogos, con gente que trabaje en el área de saneamiento ambiental, con técnicos allá en las comunidades. Pero si estamos poniendo atención en el nivel terciario, no en el nivel primario de salud, estamos cometiendo el mismo error que se viene cometiendo 30, 40 años atrás. Tú tienes países que enfocan en la prevención, salud comunitaria, salud pública, salud primaria. Esos son los países que tienen los mejores estándares. Y sin embargo, llegó el COVID y les destrozó los estándares de salud. Si no, Cuba, Costa Rica. En otras palabras, y repito, este virus COVID está haciendo lo que le da la gana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser responsables como individuos. No es responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene decisiones políticas. Los estándares de decisión de este gobierno son políticos, no son técnicos ni científicos. ¿Por qué? Porque sale hablando el ministro de las variantes y no lo acompaña ningún virólogo. No hay un virólogo, no hay un epidemiólogo, no hay un especialista en pandemias o epidemias. Está el ministro hablando lo que tú vas a buscar que la BBC te dijo el día anterior. Y el ministro repite, como lorita, lo mismo que dijo la BBC. Bueno, pero ¿qué opina el eminente virólogo salvadoreño? El epidemiólogo. Tenemos especialistas. Claro, no los tomamos en cuenta porque ellos pueden dar una idea o un concepto que te contradiga tu política. Entonces, si el manejo es político, vamos a tener siempre fracaso. Pero por eso es responsabilidad tuya y mía. Doctor, también hablando de las variantes, se menciona por ahí de que las variantes que ahora se han detectado en el país, se habían detectado desde hace meses, pero simplemente no se había hecho público. Ahora, lo que quiero es saber cuáles son estas variantes, cuáles son las diferencias entre estas variantes y en efecto, si desde hace meses esto estaba circulando. Bueno, mira, las variantes nacen en ciertos lugares, ¿no? La variante alfa, por ejemplo, nace en el Reino Unido, ¿ya? La variante gamma, una de las últimas, nace en Brasil. La variante delta nace en India, ¿ya? Y la beta en Sudáfrica. Entonces, la OMS, para no estigmatizar la variante de los hindúes, la variante de los brasileños, que es de las más tranquilas, la variante británica, y hacer este estigma, le pusieron letras del alefato griego, ¿verdad? Espero no llegar a la omega, porque del alfa a la omega va el alefato griego. No es alfabeto, es alefato. Alefato, ok. Entonces, va. Y ahí vamos, alfa, beta, gamma, delta, lambda. A eso todavía no lo hemos llegado. Lambda, ya está la lambda. Okay. Sería la épsilon, la siguiente. Bueno, ¿qué sucede? Les pusimos estos nombres, se oyen bonitos, pero la gente dijo, bueno, ¿y esta cuál es? Ya nos confundimos. Cuando decían, la variante de la India, ¡ay! Le teníamos miedo, es la delta, que es la que se descubrió hace una semana, ¿verdad? De manera oficial en El Salvador. Pero desde mayo vimos un cambio en la conducta del virus, te voy a explicar. La gente ya no perdía el olfato. La gente tenía carraspera, mocosera y parecía una gripe normal. En el COVID-20, el año pasado, no había gripe con mocosera, tos productiva, echando esputo, ¿verdad? Flemas. Sino que la tos era seca.
Hoy la tos era abundante, productiva, había gripe y la gente decía, mire, no es COVID porque tengo el olfato. Siento los sabores. Siento los sabores. Y la variante Delta es así. La variante Delta te da carraspera y dolor de cabeza, como que te pongan una prensa acá y te opriman. ¿Ya? Las variantes son mutaciones en la secuencia genética del virus. Los virus se van adaptando para ser más transmisibles, pero menos mortales. Pero este virus da la casualidad que se ha convertido en variantes transmisibles y mortales. Pero es que estamos en el segundo año. Tenemos que esperar, y aquí un virólogo, una persona experta en ADN, RNA, te diría que la secuencia del virus se va a ir regulando al tercer, al cuarto año. Falta todavía. Entonces estamos en lo mejor de las mutaciones de estas variantes que tienen síntomas de mayor agresividad, son transmisibles, más efectivamente transmisibles, saltándose todas las otras limitantes que tenía la cepa original de Wuhan en China, y además las vacunas han demostrado no ser tan efectivas. Es decir, si te dio COVID, te vacunaste, ¿te puede volver a dar COVID? Sí. Y si te da una variante, ¿te puede matar? Sí. Incluso estando vacunado. Incluso estando vacunado. Uruguay, la semana anterior, lanzó una noticia que creo que es aflictiva y no sé si te vas a preocupar, estimado televidente, pero lo tengo que decir, que todos los que fueron vacunados con Sinovac, Coronavac, la vacuna chinita, en Uruguay fueron citados y llamados a vacunarse con Pfizer. De nuevo. O sea, ya ellos recibieron Pfizer, donativos de Moderna, que es COVAX, la iniciativa COVAX. Nosotros hemos recibido 3 millones de dosis. No sé si ya vinieron las 3 millones, pero ese es lo que está apartado para El Salvador. Y tenemos cantidad de Pfizer para los jóvenes, porque desde los 12 años es la única vacuna que se puede poner. Pero mira lo que pasó. Vacunamos 500,000 personas con Sinovac. Estas personas que fueron vacunadas con Sinovac, lo que estamos aprendiendo, acuérdense que seguimos aprendiendo, esto va en tiempo real, no tienen cobertura para estas variantes. Entonces, ¿qué ha pasado? Los están revacunando con tercera y cuarta dosis en Uruguay y en otros países también. Bueno, yo tuve AstraZeneca, quién sabe, porque todavía no sabemos. Pero, ¿qué pasa? La inmunidad también, natural o adquirida, es limitada. ¿Qué significa? 3-4 meses. Si te dio COVID, 3-4 meses después, tu inmunidad bajó, los anticuerpos. Si te vacunaste 3-4 meses, hasta 6 meses algunas, la inmunidad ya empezó a bajar a ritmo alarmante y te puede volver a dar COVID. Excelente, doctor. Bueno, nosotros vamos a continuar hablando de este tema, no sin antes recordarles que vamos a nuestra siguiente pausa comercial, así que por favor no nos cambien, que ya volvemos aquí en Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos aquí con su programa Enfoque, donde estamos conversando con el doctor David Monterrosa sobre qué está pasando con el COVID. Doctor, ahora parte de lo que me encantaría saber, si bien ha mencionado que las vacunas estamos descubriendo que no son tan efectivas y que ya tenemos casos en otros países donde se ha tenido que recurrir a una tercera dosis o una cuarta dosis, evidentemente también sigue siendo como que la recomendación de que para que las personas se vayan a vacunar. Ahora, en medio de todo este caos, yo también he escuchado por ahí ciertos mitos sobre por qué dicen algunas personas que no hay que ponérsela. La primera, la que se dio, al menos que yo escuché, no, es que lo que pasa es que no hay que vacunarse porque la vacuna trae un chip y se le va a pegar el teléfono, se le va a pegar todo. Entonces, me encantaría saber
¿Y cuáles son esos mitos que de repente las personas siguen escuchando en cualquier lugar y que evidentemente son noticias falsas, y lo sabemos, no hay que creerse todo eso, pero cuáles son esos mitos que usted ha escuchado y que hay que deshacernos para podernos ir a vacunar? Bueno, mira, hay de mitos a mitos y esto no es nuevo, esto ya tiene muchos años. Tenemos los terraplenistas, tenemos los negacionistas, los que son conspiracionistas, los conspiranoicos, cantidad de personas. La ciencia siempre ha estado en este rigor, o en este conflicto con gente así. Muchas veces esto venía de la iglesia oficial, en el caso de la Edad Media o el Renacimiento, ¿no? Ahora viene de las comunidades o de grupos de poder o de grupos que son anárquicos, como sea. Ciencia es ciencia. Hablando del chip, bueno, mira, algunas gente lo toma en el área religiosa, de que la marca la bestia, ¿no? Sí. Y que la marca la bestia, pero la vacuna te la ponen acá y Apocalipsis habla de la mano y la frente. Bueno, como sea, no tiene nada que ver con eso. Que un chip, bueno, si es un líquido y son gotas, algunas dosis vienen de 2 cc, 2.5 cc, ¿cómo va a haber ahí un chip, no? Sí. Que tienen grafeno y que tienen material metálico que te hace como imán, y que hay gente que ha hecho pruebas. Bueno, eso ha sido desvirtuado y es totalmente falso. Que la modificación, en el caso de vacunas de RNA mensajero como Pfizer y Moderna, que atención, son las que le están poniendo a toda nuestra juventud. Y hay gente que dice, no, yo no le voy a poner la vacuna a fulanito. ¿Por qué? Porque le van a modificar su genética. Le van a modificar su material genético y esto, el genoma. Bueno, mira, nosotros recibimos alimentos transgénicos. Tenemos carnes modificadas de manera genética. Si no, no coma pollo, pues. Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas modificadas de manera genética que esto viene desde los años 70, por Dios. Cuando no coma tortillas, porque le va a modificar su material genético. En los 70 la mazorca de maíz era así chiquito, y tenía unos cuantos granos, no es como has visto de estas mazorcas llenas, hermosas, no, que la mazorca india muchas veces no se llenaba completamente, pero ese maíz era deliciosísimo. Y surgió la variante de maíz H3, algo así se llamaba. Yo recuerdo en aquel tiempo. Y los campesinos contentos porque ahora podían poner la semilla, una mata te daba 3 mazorcas con la cual podía alimentarse a su familia. En aquellos tiempos mucha gente se opuso a la semilla mejorada. ¿Han escuchado? La semilla mejorada es modificada genéticamente. Tampoco coman tortillas entonces. Y estos que hablan de que están en contra de esto y aquello, son personas que toman un concepto, una idea de un científico de Harvard, del MIT de Massachusetts, de Clínica X, Y, Z, un experto, toman parte de un video, de una conferencia que dio hace muchos años con una temática específica y luego agregan otra parte de otro video y te hacen un concepto nuevo, una idea que genera miedo, ¿ya? Pero no es así. ¿Cómo se van a unir países tan disímiles como China, Estados Unidos, la Unión Europea, con algunos países de América, para tener un complot mundial y global en cuanto a las vacunas? La vacuna fue mal vista hace 100 años, algunos se opusieron a ella, algunos medicamentos nos seguimos oponiendo, por ejemplo a los medicamentos oncológicos tenemos mucha oposición. Yo lo que le digo a las personas es, miren, deje que el especialista haga su trabajo, usted haga el suyo. Y repito, es labor de todos cuidarnos y ser responsables. Lo que yo he visto es que los que no se han vacunado les da COVID grave. Los que se han vacunado pueden tener efectos secundarios porque la gente tiene miedo. Miren que dicen que un fulano, es cierto,
te puede bajar las plaquetas en los ancianos y hay que estar atentos. Te puede dar parálisis facial, que no es derrame cerebral. La parálisis facial es curable. Derrame cerebral es una catástrofe de salud. Te puede dar ciertos síntomas extraños, molestias, debilidad, como un COVID, sí, pero es pasajero. O casi todos los síntomas o las complicaciones de la vacuna son pasajeras. Y repito, 1 en 50,000 se complican por la vacuna, pero vamos, ese es el riesgo que estamos tomando. La vacuna no está aprobada para seres humanos. Hay un video que anda circulando. Miren, aquí dice, claro, es que seguimos en fase 3, 4. Creo que una vez expliqué yo que van a pasar 5 a 10 años para que sepamos la verdad de las vacunas. ¿Cuáles fueron totalmente eficientes y cuáles van a quedar descartadas? En otras palabras, estamos en prueba-error, ensayo. No sabemos todavía. La fase 4 de una vacuna dura eso, señores, hasta 10 años. En otras palabras, tomemos el riesgo, porque los que no se han vacunado, he visto cómo han sufrido. Y las secuelas que quedan son terribles, el daño pulmonar. Y ahora estamos viendo una complicación del COVID Delta y de los COVID variantes, que se llama parosmia. ¿Qué es eso? Bueno, eso es terrible, porque mentalmente, la otra complicación es a nivel cerebral. Te acelera el Alzheimer, pero este es el COVID, ¿no? No la vacuna. El Alzheimer y el Parkinson, problemas de memoria. Lo que estamos viendo es que hoy jóvenes, no tan jóvenes, están teniendo cambio de olor en la comida. La comida buena, la comida agradable huele a basura y lo desagradable huele a bueno, parosmia. No se ha investigado bien, no sabemos por qué, pero se estiman, yo vi un grupo de Facebook de 6,000 personas con parosmia post-COVID, pero se estima que hay alrededor de 3 a 4 millones de personas con parosmia. Es decir, de repente el café huele a pupú. La comida, el pan huele a basura, entonces la gente no come. Están deteriorándose en su salud y les es repulsivo el olor de sus seres queridos, el olor del jabón, sí, el olor de la loción, el olor de su esposo, el olor del ambiente de la casa. Entonces es un trauma y es una afectación a nivel depresivo, causa depresión, más la malnutrición o desnutrición que va a causar. Y cada vez estamos viendo más parosmia. Esto es nuevo, ya van a empezar a saber de esto, pero ya tenemos casos en El Salvador. Es lo que usted menciona, de que el virus está haciendo lo que quiere, ¿no? Sí, y las variantes nos están dando manifestaciones muy atípicas que no teníamos antes. Excelente, doctor. Bueno, siempre vamos a continuar hablando de este tema, no sin antes ir a nuestra última pausa comercial, así que por favor no nos cambien, que ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en el último bloque de su programa Enfoque, conversando con el doctor David Monterrosa. Doctor, siempre con esta parte de qué son de los mitos que hemos escuchado sobre las variantes y también de los que usted ya nos ha mencionado, que el virus está haciendo lo que quiere. Sí he escuchado que, por ejemplo, hay personas que sienten miedo porque dicen, no, pero lo que pasa es que si yo me vacuno me va a afectar la virilidad, o si yo me vacuno me va a afectar el periodo menstrual en este caso. Entonces, ¿qué tan cierto estamos en eso? Bueno, como te repito, vamos a tardar 5 años, 6 años en terminar de desarrollar las vacunas y saber
cuántos efectos reales son y cuántos no. Pero el salvadoreño es achacoso, es decir, ya iba a tener un problema de retraso menstrual, se lo atribuía a la vacuna. Ya esta persona era diabética, hipertensa, estaba teniendo problemas de virilidad y es más fácil echarle la culpa a la vacuna que al mal cuido. Hoy todo es culpa de la vacuna. Todo es culpa de la vacuna. Quería que para terminar pusiéramos las láminas de los casos, porque la mortalidad parece que vamos patinando. Tenemos meses y meses con la mortalidad incrementándose y no llegamos a 3,000. Mira, la mortalidad real multiplícala por 4. Realmente estamos quizás en 10,000, pero no fueron reportados. Mira, casos fallecidos 2,742. Todos los demás países alrededor nuestro, con misma población, mismos sistemas de salud, andan alrededor de 6,000 a 10,000. Nosotros somos los mejores. Pero es porque el subregistro y ocultar los casos ha sido la constante del manejo en este país. El manejo, como es político, repito, no queremos quedar mal ante la opinión pública, entonces los casos fallecidos, ahí están. Pero realmente multiplica esa cifra por 4. Ya creo que tenemos la de las gráficas también para despedirnos. Mira, 318 casos graves y 129 casos críticos. Eso son casi 500 UCIs. Casi 500 UCI, estamos topados y todo se ha centralizado en un hospital o 2 hospitales. El problema es que el personal está agotándose. Tú puedes tener 1,000 UCIs como lo prometieron o 3,000, pero si tenés personal agotado, al final el personal no va a dar más. Y los casos moderados que andan por 3,000, 4,000, fácilmente pasan a casos graves o críticos si llegan al nivel hospitalario. Repito, trátense lo más posible en casa y pronto. A los primeros síntomas, aíslese. Llame al 132. Tampoco se tome la vitamina C como ellos te dicen, porque es una superdosis. 2 diarias de vitamina C. Siga los demás consejos. Llame a alguien que sabe sobre esto y busque ayuda profesional lo más pronto posible. Pídale al Señor que lo ampare, porque el virus de verdad que hace lo que le da la gana. Excelente, doctor David Monterrosa. De verdad ha sido un verdadero placer, un privilegio tenerlo en esta mañana y por lo mucho que hemos aprendido también. Gracias y gracias a la audiencia de tu programa. Espero que tomen nota de lo que han aprendido esta mañana y que lo pongamos en práctica. No tengamos miedo, no nos preocupemos, ocupémonos. Excelente, doctor. Gracias. Bueno, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, ya lo sabe, siga las recomendaciones, el COVID todavía sigue presente, no se ha ido, pero nosotros podemos contra él. Nos vemos en una siguiente emisión de su programa, Enfoque. Pase feliz día. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.